Y con nosotros están Cecilia Hansevich y Roberto D'Agusti. Ellos son, Cecilia es de Fundaciones del Grupo Petersen y Roberto es de Action. Y con ellos vamos a hablar, como les decía, que sin educación no hay futuro. Vamos a hablar de un caso de responsabilidad social empresarial. Muchísimas gracias a los dos por sumarse al auditorio de TICMAS. Para darles la primera pregunta, tal vez podemos contar cuáles son los objetos de estudio, los objetos de interés que tienen cada uno de los dos desde su espacio de responsabilidad social empresaria. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. En Fundaciones Grupo Petersen tenemos 3 ejes de acción. El prioritario es el eje de educación. Trabajamos básicamente en la escuela secundaria. En cultura trabajamos con el nuevo paradigma de gestión de museos y sus vínculos con las diferentes comunidades. Y el tercer eje, que tiene que ver con la comunidad y la sustentabilidad. Los 3 están atravesados por el programa de voluntariado del grupo. Todos los proyectos se gestionan con la colaboración del voluntariado. Bueno, también muchas gracias por la invitación. Para nosotros es una gran alegría como empresa, como Action Energy, estar acá presente. Y bueno, nosotros trabajamos en los programas de responsabilidad social en la comunidad en 3 focos: educación, también fortalecimiento comunitario y lo que es ambiente. Y después tenemos también un programa de estaciones de servicio sustentable que lo estamos desarrollando en la red de 640 estaciones de servicio que tenemos en nuestro país y que va creciendo año a año. Acá es clave destacar que nosotros tenemos un fuerte trabajo en la comunidad de Campana. La ciudad de Campana es donde está la refinería de Action, la única refinería que tiene y donde se distribuye el combustible a todo el país. Hay 3 terminales portuarias en San Lorenzo, en Bahía Blanca y en Caleta Olivia. Así que bueno, esos son nuestros focos fuertes de trabajo principalmente y en estos 3 ejes que les comentaba. ¿Cuántos proyectos están en...? No les voy a pedir, por supuesto, el número exacto, porque cada uno de ustedes trabaja con un equipo y el equipo es un equipo grande de personas en donde cada uno tiene un dato. Pero ¿cuántos proyectos han estado acompañando desde que comenzaron con la fundación, tanto de Grupo Petersen o las fundaciones, como desde Action Energy? En nuestro caso tenemos varios programas de responsabilidad social. Te voy a mencionar algunos de Campana. A los pocos días de haber entrado a la empresa a trabajar, me dijeron: vos te tenés que encargar de un hogar de niños que está en Campana, que es de Cáritas. Yo dije: acá, pero somos una empresa de energía. Bueno, no, porque los voluntarios habían empezado a colaborar en un hogar de niños. Así que un gran trabajo tenemos nosotros, un hogar de niños judicializados de 23 chicos que viven en Campana. Así que ahí estamos trabajando fuerte con la comunidad. Desde el enero 2017 hasta hoy salieron del hogar 64 chicos en adopción o revinculación. Así que ahí es trabajo fuerte de fortalecimiento comunitario, el segundo de los pilares que les comentaba. Después tenemos programas con la Asociación Conciencia, por ejemplo, programa que se llama Lazos, que lo que busca es generar en el último año escolar de los chicos, primero que terminen, segundo, orientarlos en que estudien o que trabajen o ambas cosas, pero acompañarlos primero a esto, a la terminalidad escolar. Después tenemos distintos programas en edad escolar. ¿Para qué? Para que conozcan Action, para que conozcan qué hacemos en la refinería. La refinería está desde 1906, o sea, es la más antigua de Sudamérica y ahora es la más moderna por distintas obras que se fueron haciendo. Trabajamos mucho con la comunidad, con el municipio de Campana, también con la provincia de Buenos Aires, pero esto es clave, la articulación con los distintos grupos de interés con los cuales nosotros trabajamos. Y después, sobre todo esto, acompañando a distintas escuelas. Recibimos un montón de pedidos de donaciones de escuelas, del municipio. Aportamos también al municipio en todo lo que es el programa de SAME, algunos aspectos de salud. Esto es derivado propiamente de después de la pandemia, ¿no? Así que esto es un poco los focos que tenemos nosotros en la ciudad de Campana. Gracias, Cecilia. Bueno, nosotros estamos en 4 provincias, en San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Entre Ríos, y también trabajamos con foco en Cava. Estamos cumpliendo 20 años de trabajo con las fundaciones, así que los proyectos que acompañamos son miles.
pero en cada uno de los ejes de inversión tenemos programas prioritarios. Desde la Fundación lo que hacemos es diseñar e impulsar nuestros propios programas, pero no lo hacemos solos, lo hacemos en alianza. En educación trabajamos en alianza con los ministerios de educación y también con unidades académicas, con especialistas, bueno, con TICMAS. Buscamos en cada temática que queremos abordar vincularnos por un lado con el ministerio, que son ellos los que nos abren las puertas de las instituciones educativas, y con los especialistas en las temáticas que queremos abordar. De ahí, bueno, trabajamos con las tres instituciones en diseñar los proyectos. Y participamos activamente en el diseño de esos proyectos, en la definición de los objetivos, en la definición de objetivos, metas, cronogramas, focos de intervención, cómo se van a monitorear, los indicadores que nos van a dar la evidencia del trabajo que se está haciendo, si realmente cumplimos con esas metas o no. Ahora te voy a preguntar también sobre eso, pero está buenísimo que lo digas. Así que bueno, uno de los programas, hace 20 años atrás, en los inicios, tuvimos programas que estaban orientados en relación a las escuelas, a la alfabetización digital. Y eso dejamos de hacerlo cuando el Estado comenzó a entregar computadoras y brindar capacitación a los docentes. En ese momento tomamos un año para relevar cuáles eran las temáticas que el país necesitaba fomentar o apoyar. Y bueno, eran varias alternativas, y tomamos la decisión hace 10 años atrás de trabajar en el fortalecimiento de las instituciones educativas del nivel secundario en cuanto a la gestión del cambio institucional. Y empezamos un programa que, es el libro ese de Líderes para el Aprendizaje, en donde capacitamos a cientos de directores de todas las áreas de estas 4 provincias que te mencioné. Trabajamos con los directores, con los docentes, y desde hace 3 años incorporamos a los alumnos en un programa que es el Premio Fundaciones Grupo Petersen a la Innovación Educativa, que es un proyecto que brinda capacitación a los directores y a los docentes, y los acompaña en este desafío de trabajar por proyectos, y convoca a los alumnos a presentar proyectos innovadores para su escuela. Bueno, hay ganadores por cada región y después se elige uno por nacional. Teniendo en cuenta la cantidad de proyectos con los que trabajan, me imagino que tienen una cantidad enorme también de pedidos, de gente que se acerca. Vos en un momento, Roberto, hablabas sobre las escuelas que hacen pedidos, etcétera. ¿Cómo hacen para definir qué proyecto, o mejor dicho, cuáles son los criterios para definir qué proyectos son los que pueden acompañar? Bueno, inicialmente sí teníamos... nos llegaban millones y millones de pedidos y donaciones, y auspicios, y acompañar a cada proyecto. Así surgen iniciativas sustentables. Para dentro de la organización queríamos no ser como dadores o donadores, sino que queríamos trabajar en conjunto con esos proyectos. Y entonces diseñamos este concurso de iniciativas sustentables. Anualmente se abre la convocatoria, en donde instituciones educativas, culturales, organizaciones de base se pueden pueden presentar sus propuestas, pero ya no es una solicitud,
sino que tiene que haber un propósito. Lo que les pedimos es que trabajen en un proyecto, que más allá de ese objeto o ese dinero o esa acción en concreto que quieren hacer, que piensen en un proyecto, que piensen en metas, que piensen en objetivos, en procesos, en diferentes procesos de gestión, y también piensen en una evaluación de lo que están haciendo. Y bueno, por ahí canalizamos esos pedidos. Está perfecto. Después vamos a hablar, como te decía, de cómo se acompaña y cómo se verifica el trabajo, pero queda clarísimo. Bueno, en nuestro caso, como les decía, sobre los 3 verticales que tenemos, educación, fortalecimiento comunitario y ambiente, ya eso te acota a ciertos proyectos que podés recibir. Muchas veces hay que explicar el por qué decís que no. Primero por un tema presupuestario, después porque no se atiene, digamos, a esas líneas de trabajo. En algunos casos, pandemia y demás, tenés que salir de eso y acudir a la ayuda de la comunidad, ¿no? Esos son casos extraordinarios, pero también tenés que tener la gimnasia para poder hacerlo y poder recalcular, como diría el GPS, hacia ese lugar. Pero nosotros nos enfocamos en esto, en trabajar con la comunidad, trabajar mucho con el municipio, a ver cuáles son las problemáticas que está teniendo la comunidad de Campana, en el caso de Campana, y internamente también tenés muchos pedidos. Entonces, a partir de este año lanzamos la convocatoria de proyectos sociales, donde los colaboradores de la empresa pueden presentar organizaciones sociales a las cuales quieren que ayudemos. Tienen que juntarse de a 2 empleados por lo menos, o más. ¿Por qué? Porque muchas veces tenés el empleado que viene y te dice que me pueden ayudar al club o al colegio al cual va mi hijo, o a la parroquia o al templo. Bueno, entonces la idea es esto, canalizar con las líneas de trabajo que nosotros le decimos sobre estos proyectos. Podés presentar lo que tengas que querer, lo que quieras pedir, y vemos nosotros después con una evaluación de un jurado a ver si vamos a poder ayudar o no. Eso es para el público interno. Y hacia afuera, bueno, trabajo mucho con la comunidad, el trabajo con el municipio, con la autoridad local, muchas veces se excede. Nosotros tenemos parques nacionales muy cerca, por el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, que está dentro de lo que es la localidad de Campana. Entonces, de ahí vamos trabajando en los 3 ejes y sobre todo en esto, diciendo sí, en esto podemos trabajar, y un no bien explicado muchas veces también es muy, muy favorable para la organización. Está bueno cómo se explicita. Digo, ustedes cómo trabajan con una fundación, al final están trabajando más que nada con personas, mucho más que lo que se puede medir en otras partes de la empresa. Entonces está buenísimo el diálogo que se da con quien viene a tocarte el timbre, ¿no? Pensaba mientras hablaban que, bueno, se elige un proyecto, se lo acompaña, se hace un arranque, se hace un kick-off de ese proyecto, y luego, ¿cómo se ve, cómo se verifica el avance de ese proyecto? ¿Cuáles son las pautas que le piden a una compañía, a una fundación, a una escuela, para saber cómo viene todo, cómo se está dando el proyecto en adelante, o el acompañamiento de ustedes en adelante? En nuestro caso lo que hacemos es, primero, cuando se evalúa el proyecto, ves a cuánta gente vas a llegar, a cuántos chicos, a cuántos jóvenes, la comunidad local, y lo que hacemos es cuando cierra el primer periodo de trabajo con ellos, ves los resultados cuantitativos y cualitativos. Ese es como el primer análisis que se hace. Lo que empezamos a hacer hace unos años, hace 3 años exactamente, es lo que se llama la medición de impacto. Es decir, para que se entienda, es como hacer un doble clic sobre esos datos duros. Yo te dije, salieron 64 chicos del hogar de niños Nuestra Señora de Lourdes de Campana. Salieron o egresaron 4.000 chicos del programa Lazos que hacemos con Conciencia. Participan con el programa que hacemos con Tigmas en 4 escuelas de Campana, tantos chicos. Pero la medición de impacto es justamente eso, es hacer como un doble clic y analizar de qué manera vos vas cambiando la realidad de la comunidad sobre esos datos. 64 chicos, hay 64 familias nuevas. ¿Cómo cambió el ambiente de esa familia? No solo la vida de esos 64 chicos, sino la comunidad, el colegio al cual van esos chicos. ¿Por qué? Porque entra un chico que fue adoptado, ¿entienden? Entonces, es un análisis mucho más profundo de esos datos duros o de esos datos fríos, y también de lo cualitativo, que a veces se dispersa. Así que nosotros lo venimos haciendo anualmente.
Esto también producto del trabajo con organismos internacionales que muchas veces financian, como fue la obra de la refinería de Campana, que fueron 1.500 millones de dólares financiados por un banco del exterior, que te exige que vos hagas un análisis de medición de impacto de lo que estás haciendo, justamente porque no es solo te doy la plata, sino quiero ver cómo eso influye en la comunidad y cómo vos respondés hacia la comunidad en la cual estás inmerso. Así que eso lo venimos desarrollando y también fue muy rico para nosotros porque es un ejercicio interno de ver esto sí, esto no, o pongamos tanto en este recurso o tanto en otro proyecto. Bueno, nosotros, similar a lo que cuenta Roberto, definimos en los 3 ejes y en todos los programas que llevamos adelante indicadores que puedan ser comparativos y trazables para medir el impacto. Lo que hacemos además en cada uno de los ejes es conformar comunidades para trabajar en red, y eso lo que nos permite, más allá de la evaluación que se hace al final, se hace un acompañamiento y un monitoreo. En el mientras tanto se va ejecutando la propuesta o el proyecto, y eso se hace con informes presentados por la organización, con visitas nuestras, hay un intercambio permanente. Cuando termina esa intervención hay un informe final en donde se dan cuenta de los indicadores, o sea, se registra toda esa evidencia para poder dar cuenta de si se cumplieron los objetivos, y luego de eso seguimos trabajando con ese proyecto, con esa institución en la comunidad conformada por las fundaciones del grupo. Esto nos permite también poder estar cerca de lo que pasa después, o sea, no solo ver, bueno, cumplimos, este era el proyecto, llegamos a tanta gente, pasó tal cosa, un dato cualitativo que se le agrega al informe, sino que seguimos en contacto con todos ellos en los años que siguen. Bueno, preguntarles eso es una pregunta tramposa porque era también preguntar cómo van a evaluar a TICMAS. Las dos compañías, las dos fundaciones en todo caso, han apoyado a TICMAS, han apoyado a la plataforma acompañando a escuelas. Ustedes también entonces hicieron como una articulación entre un proyecto educativo y las escuelas. ¿Cómo fue esa experiencia o cómo está siendo, mejor dicho, esa experiencia? Bueno, en nuestro caso ya empezamos a evaluarlos desde antes de esto que te estoy contando. Primero hicimos un relevamiento en las 4 provincias en donde queríamos llevar TICMAS. Hicimos una convocatoria abierta, pero a las escuelas de nuestra comunidad, con las cuales ya venimos trabajando. Les contamos a todas las escuelas de qué se trataba TICMAS. Tuvimos varios Zooms con ustedes. Yo participé en varios. Claro. Yo le puedo contar esto. Yo participé en varios Zooms, en varios encuentros virtuales, porque era en plena pandemia, en donde casi que revisaban al detalle. Sí. ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Digo, hay una seriedad en acompañar un proyecto de una manera tremenda, bien profunda. Sí, porque realmente nos interesa, sobre todo al apoyar a un proyecto que no era desarrollado por nosotros, nos interesa que realmente la escuela lo valore, que le llegue al chico. Y entonces, bueno, sabemos que ya están trabajando con las 5 escuelas, con las 5 comunidades. Sabemos también que es difícil trabajar para ustedes, trabajar con toda la comunidad educativa de cada una de esas escuelas, y lo que vamos a hacer es ir monitoreando ese vínculo, relacionándonos con esas comunidades, y bueno, seguramente a fin de año estaremos haciendo una evaluación más profunda. Bueno, en nuestro caso fue muy rico el inicio del trabajo, que esto empezó hace un año, un poquito más. ¿Por qué? Porque, bueno, primero tuvimos que ver en 4 escuelas, ¿no?, de la ciudad de Campana, y trabajamos mucho con la Distrital de Educación, con la municipalidad,
nos fijamos mucho en el barrio, la necesidad del barrio, así que elegimos barrios de Campana que estuvieran necesitando esto, tecnología aplicada a la educación, y tuvimos que ver lo básico, que tuvieran internet, y si no, proveerlos de internet, que tuvieran computadoras. En algunos casos tenían computadoras, pero no funcionaban, no sabían cómo ponerlas en marcha, porque el Estado en algunos casos les da computadoras, pero bueno, tenían el carrito ahí con las notebooks y no lo sabían. Entonces, bueno, ver eso, que técnicos de la empresa ayudaran a poner en marcha esas computadoras, también con el equipo de TICMAS, fue muy rico. Las capacitaciones que se hicieron en las escuelas, a los docentes, esto fue un trabajo previo que es muy enriquecedor. Y lo importante también, y que nos ayuda también a TICMAS, con TICMAS, es esto que se mide todo. O sea, hoy ustedes a través de TICMAS pueden saber cuánto tiempo estuvo el chico estudiando, cuánto el docente estuvo en la plataforma, cuánto tardó en responder, respondió, no respondió. Entonces eso es una herramienta importantísima que nos ayuda mucho al trabajo que tenemos que hacer en las escuelas. Les quiero hacer, ya llegando al final del encuentro, un par de preguntas más, pero ustedes han trabajado, han contado todos los proyectos en los que involucran a tantas personas, a tanta gente que les cambian la vida. ¿Y a ustedes qué proyecto les cambió la vida? ¿Cuál es ese momento que hiciste clic y dijiste, por eso estoy trabajando acá? Bueno, quienes trabajamos en responsabilidad social sabemos que nuestro trabajo tiene una doble remuneración. Una es la económica, que es un trabajo, pero otra es la satisfacción del trabajo realizado. Quienes trabajamos, porque también lo he hecho en ONGs o colaboramos en ONGs, sabés que este tipo de trabajo te llena el alma, en ese sentido, y ahí no es cuantificable, no podés decir cuánto, pero decir que es mucho. Te cambia en ese sentido, te cambia en ver, y muchas veces vamos a realidades muy difíciles, ¿no? Con contextos muy complicados, y trabajamos en una empresa privada, pero vas y estás en contacto y muchas veces sos el nexo. Y esto de tener voluntariado, que también son colaboradores que vienen de trabajar ahí, nos nutren mucho el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Para nosotros, para mí, en el caso es muy enriquecedor y no dejas de sorprenderte. Esto que yo les contaba en lo personal, cuando me dijeron tenés que encargarte del hogar de niños, yo dije, son 23 chicos que viven y bueno, cada chico que se va es una emoción. Cada papá y mamá o persona que va y se lleva a ese chico en adopción, nada, ese día te digo que dormís con una alegría y esa semana, ¿no? Entonces, ese es el valor que tiene, creo, agregado que tiene nuestro trabajo. No sé, eso desde lo personal, ¿no? Bueno, comparto lo que dice Roberto. La verdad que me encanta mi trabajo. Personalmente, mi vida cambió cuando decidí. Yo trabajaba en la organización, pero en el área de legales, y en un momento de mi vida decidí abocarme a la gestión de los proyectos de las fundaciones, y ese fue ya el primer cambio. Si te tengo que hablar de algún proyecto, tiene que ver con educación, tiene que ver con, o sea, realmente, o sea, creo que la educación es una herramienta muy poderosa para transformar la realidad de las personas, y cuando vas a la escuela, cuando estás con los chicos, que a lo mejor es no sé, en un pueblito donde no hay nada, donde lo único que hay es esa escuela, y esa escuela significa todo para esa comunidad. Cuando, no sé, puntualmente me pasó el año pasado cuando fuimos a entregar en San Juan el premio regional, y realmente era la escuela de Niquiville. Niquiville queda en el medio de la nada de San Juan, es la montaña y Niquiville. Y ese proyecto ganó y compitió con 150 escuelas, algunas de capital, de las capitales de las provincias. Y no ganaron porque eran de Niquiville, ganaron porque presentaron un proyecto que era excelente. Entonces, cuando ves eso, que realmente los chicos a través de la educación pueden desarrollarse y sus vidas pueden cambiar y pueden pensar en un futuro distinto, pueden soñar en ser un montón de otras cosas, creo que es lo que más satisfacción me
me da hoy. Cecilia, te hago la última pregunta que tiene que ver con Líderes para el Aprendizaje. ¿Qué es este libro? ¿Cómo es el proyecto? Líderes para el Aprendizaje, en realidad, es el nombre que tiene toda esta gestión relacionada con las comunidades. Es una decisión que tomamos hace 10 años de trabajar en instituciones educativas y comenzó con la formación a directivos. Lo que quisimos hacer con Líderes para el Aprendizaje fue registrar eso que se había hecho, esas experiencias de más de 370 directivos que participaron del programa y que luego continuaron, porque después de Líderes para el Aprendizaje se hicieron jornadas proyectos de robótica en las escuelas, en esas mismas escuelas. Después los docentes se especializaron en otras temáticas y hoy participan del premio. Diríamos que Líderes para el Aprendizaje fue esa decisión inicial para empezar a trabajar o acompañar en realidad a las instituciones educativas en ese cambio de gestión tan necesaria. Cecilia y Roberto, muchísimas gracias por haber pasado por el auditorio. Para mí, creo que para todos, nos vamos con ideas que me gustó cómo fueron hablando la charla, porque al principio se hablaba casi de métricas y cosas, de cómo se decide acompañar un proyecto, cuál es el objetivo de acompañar el proyecto, y al final terminamos hablando de las personas, que es justamente lo que apunta en cada uno de los proyectos. Para mí, un placer haber estado compartiendo con ustedes este tiempo. Muchísimas gracias. Este aplauso es para ustedes.